Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el cual esté viendo esta grabación. Me presento, mi nombre es Pablo Adrián Rivera Juvenal, profe Adrián, y estamos en la asignatura de formación docente en nuestra clase correspondiente a la unidad número 3. Por aquí nos acompaña de forma presencial nuestra compañera Viviana Sandoval y esperemos que en unos minutos más se vayan incorporando más personas. Miren, ya llegó Fernando, entonces ya tenemos también a Viviana y a Fernando. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? En un primer momento vamos a revisar la experiencia de aprendizaje y cómo se resuelve. Después de eso, iremos viendo dudas generales que tengan o algunos aspectos que vayan poseyendo. Bienvenido, Fernando. Buenas noches. Muy bien, ahí va. Listo, ya estoy compartiendo pantallita. Les comentaba primero datos generales sobre la experiencia de aprendizaje para que la tengan como clara. La fecha de término que tenemos marcada en nuestro calendario para la evidencia de aprendizaje, perdón, para la experiencia de aprendizaje, es el 9 de octubre. Sin embargo, como les comentaba a sus compañeros en la sesión anterior, el 9 de octubre es jueves. Entonces va a ser el mismo día que tenemos sesión cuando tienen que entregar. Y si alguno de ustedes necesita retroalimentación o necesita otra cosa, vamos a extender la fecha de entrega hasta el 10 de octubre. Entonces, cualquier pregunta o duda que tengan sobre cómo elaborarla, la pueden hacer todavía el día jueves y el día viernes todavía la pueden entregar sobre 10. No solamente vamos a trabajar la unidad número 3 el día jueves, también ya vamos a empezar a trabajar la unidad número 4 para irlo manejando. Ya ahorita ya somos un poquito más, que bueno, bienvenidos. Les comento cómo vamos a llevar a cabo nuestra sesión. Dado que parece que nuestra experiencia de aprendizaje está muy grande, pues hasta parece como una actividad integradora, ¿no? Vamos primero a revisar los elementos que la componen, las características, y después de eso vamos a ir trabajando. No te preocupes, Fernando. Todo bien, todo bien. Llegas a buena hora, apenas vamos a empezar a trabajar todo. Tú tranquilo. Yo entiendo que tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Y luego hoy que fue un día medio pesado en la Ciudad de México para muchas personas, pues más. Entonces, voy a dar inicio y vamos a ir revisando puntito por puntito. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En nuestra actividad, en nuestra experiencia de aprendizaje, vamos a diseñar un taller para atender las necesidades de las personas mayores en el ámbito psicoeducativo. Para ello, hay que recordar nuestro contexto de acción. Estamos viendo cómo poder ayudar a personas de la tercera edad que laboran y que no tienen intención o no desean jubilarse. Ese es como nuestro sector. Y a partir de eso vamos a tener que generar un taller para poder apoyar a sus necesidades en concreto. Ok. Ahora, ¿cómo se lleva eso a cabo? Lo primero que les comentaba la sesión pasada es que cuando decimos que algo es necesario, ¿a qué nos referimos? Piénsenlo ustedes. Cuando utilizamos la palabra es necesario, ¿qué es lo que estamos diciendo con esa palabra? ¿Qué es lo necesario? Piénsenlo, piénsenlo. Por ejemplo, en el ámbito biológico, cuando hablamos de necesario, podemos hablar de las necesidades básicas, ¿no? Comer, dormir, descansar. Eso es necesario. Si no tenemos eso, pues no podemos estar vivos. Ocurre lo mismo cuando hablamos de necesidades psicoeducativas, es qué cosas necesitan nuestros docentes sin los cuales no van a poder estar bien. Entonces aquí vamos a detectar elementos que tienen que tener nuestros docentes para que se sientan plenos. Y la única forma de poderlo llevar a cabo es por medio de la investigación. Por tanto, para tener un taller, primero tenemos que investigar qué es aquello que se necesita para poderlo hacer de una forma correcta. La sesión pasada no les comenté esta analogía a sus compañeros, pero es una analogía muy buena. ¿Alguien sabe la historia del caballo muerto? ¿O alguien conoce la historia del caballo muerto? No aparece en Yo no. TikTok, por eso lo pregunto. Por acá no. Bueno, miren, supongamos que en una empresa
o en una escuela si ustedes quieren. Analogía del caballo muerto. Supongamos que en una empresa o en una escuela, es para nuestro caso ahorita lo mismo. Supongamos que se les mueve, que es una empresa de carrozas y se les mueve el caballito, se les mueve el caballito con el cual empujaban a las personas. Se les mueve el caballito, entonces hacen una junta. Y dentro de la junta, una persona dice, tenemos que comprarle una nueva silla al caballo, porque con la nueva silla va a correr rápido. Y otro dice, no, lo que tenemos que hacer es contratar un nuevo instructor, porque el instructor que tenemos ya no funciona. Otro dice, no, hay que comprar las medicinas más caras, porque con eso vamos a mejorar nuestro caballo. Otro dice, no, hay que peinarlo más seguido para que su cabello esté lustroso. Pregunta, si tenemos al caballo muerto, el arreglarle el cabello, el comprarle medicina, el ponerle una silla mejor o el llevar a un experto cuidador de caballos, ¿va a cambiar algo de la situación? No, en lo más mínimo, o sea, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Pues porque el caballo está muerto. ¿A qué me refiero con esto? Que si vamos a hacer cualquier tipo de taller o cualquier tipo de implementación para ayudar a una comunidad, tenemos que saber cuáles son las necesidades que poseen. De lo contrario, nada vamos a estar aventando como canicas al aire sin saber qué hacer con ellas. De ahí que todo taller y toda implementación psicopedagógica tenga que partir primero de un un análisis y un diagnóstico. Y con eso empezamos con nuestra actividad. Lo primero que nos pide nuestro trabajo es un análisis inicial. En este análisis inicial nos pide revisar el contexto y responder estas preguntas. Para la cuestión de la actividad, perdón, para la cuestión de la experiencia de aprendizaje, ¿qué es lo que yo les recomiendo que hagan? Voy a ir colocando algunos elementos para que lo vayan siguiendo. El número uno sería contextualización, explicar la problemática. Aquí tendrían que poner el incidente crítico, el incidente crítico con sus palabras. Es como para contar el problema. Eso es lo que está pasando en esta escuela. Es la contextualización. Después de la contextualización, dado lo que leyeron en el incidente crítico, es que ustedes puedan detectar cuáles son las necesidades que tiene la escuela. Para eso se pueden apoyar contestando estas preguntas. ¿Qué necesidades psicoeducativas pueden identificar en los docentes adultos mayores? ¿Qué factores estructurales, sociales, emocionales influyen en la problemática? ¿Y qué estereotipos de género y edad impactan en la percepción de las maestras sobre sí mismas? Es decir, después de que ya explicamos la problemática, ¿ustedes qué detectan de esa problemática que podamos trabajar más en concreto? Y eso ya lo pondrían en la segunda parte contestando estas preguntas. ¿Sobre ese punto tienen alguna duda o alguna pregunta? Dinos, Viviana. Gracias, profe. Entonces, en esta primera parte es detectar todas las necesidades, es decir, no me limito a una sola, sino que como todo contextual. ¿Es correcto? Muchas gracias. Primero ponemos el contexto, o sea que es como decir el incidente crítico con tus palabras, y ya cuando tenemos lo de detección de las necesidades, te voy a ser totalmente honesto, no pongas todas porque es una experiencia de aprendizaje. Si las pones todas, te va a salir un documento grandísimo. Nada más coloca si quieres una, dos, máximo tres, y en eso nos vamos a enfocar. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Obviamente, este ejemplo que voy a colocar no es el de la actividad, pero nos va a ayudar a entender cómo va a funcionar. Vamos a ponerle aquí. En la escuela, en la escuela Benito Juárez, en la escuela Benito Juárez, se acaban de incorporar tres profesores nuevos, los cuales no son respetados por por los estudiantes, ya que dicen que no saben nada, no saben nada.
Y además se ha recibido una queja de un padre de familia de que un profesor parecía que le coqueteaba a una estudiante. Va. Este digamos que es un incidente crítico. El primer punto que tendría que hacer es explicar esto con sus palabras, algo así como en el siguiente trabajo abordaremos el caso de la escuela, bla, bla, bla. Y ya con tus palabras el incidente crítico. Esa sería la parte uno. Después la parte 2. La parte 2 dice, ¿qué necesidades psicoeducativas puedes identificar en los docentes de esta escuela? Vamos a ver. En esta escuela nueva que tenemos, ¿qué necesidades psicoeducativas pueden detectar que tengan que tener los docentes para poder mejorar? Uno, por ejemplo, es el establecimiento de límites. Uno es el establecimiento de límites. Otro, en la escuela Benito Juárez se acaban de incorporar tres profesores nuevos, los cuales no son respetados por los estudiantes. Esto de que no son respetados por los estudiantes y que dicen que no saben nada, ¿a qué creen que se deba de los profesores? ¿Por qué piensan eso los estudiantes que no saben nada y no los toman en serio los nuevos profesores? Espero que no les pase a ustedes en su vida profesional si les llega a pasar. A mí sí me pasó durante mucho tiempo. Cuando te ves muy joven, cuando te ves muy joven, la gente dice, ¿él qué va a saber si acaba de salir de la escuela o él es de mi edad y no va a poder hacer nada? Entonces, otra necesidad psicoeducativa que tenemos es, uno, establecimiento de límites. Otro es empoderamiento del docente. Otro puede ser control de grupo. Y ya podemos tener otras más, pero digamos que tenemos estas tres. La siguiente pregunta dice, ¿qué factores estructurales, sociales, emocionales influyen en la problemática? Aquí nada más con que se lean uno de cada uno. ¿Qué factores estructurales? Aquí lo ponemos, ¿no? La escuela no maneja límites, límites claros de los roles escolares. Escolares. Dos, sociales. Los estudiantes tratan a los profesores como amigos. Y tres, emocionales. Los docentes se involucran emocionalmente con los estudiantes. Va, ya tenemos detectados unos problemitas que tenemos por acá. Por último, ¿qué estereotipos de género y edad impactan en la percepción de las maestras? Bueno, en este caso de los maestros. De género no tenemos tanto problema aquí, pero podemos decir, existe ¿cómo lo llamamos? Estereotipo. Existe el estereotipo de que la gente joven no sabe. Lo que llaman el adultismo, ¿no, maestro? Muy bien, efectivamente. A ver, cuéntanos un poquito más. Bueno, lo he visto justo en mi trabajo, a veces se dirigen a la gente que es como de mayor edad, ignorando, por ejemplo, que a lo mejor la gente joven ya cuenta con más estudios o sabe mucho más del tema en el que está hablando la persona. Me Sí, pasaba eso en mi trabajo, pero pues también hay otras cosas como
en la familia, ¿no? No sé, en un núcleo familiar los hermanos se hablan muy bien, pero los hermanos con los cuñados o las cuñadas, que son las familias políticas, pues casi no se hablan, ¿no? Así como que, o sea, como que cambiándolo porque es por respeto, pero tal vez es por esta parte de que, pues él es mi familia y nada más le hablo a mi hermano, ¿no? Bueno, lo he visto. Sí, 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 de hecho que bueno, hasta poder, bueno, ahorita no porque no hay tiempo, pero hasta poder sacar un sociodrama y demás para analizar todas estas cosas son bien importantes. Y sí, también por ejemplo en medicina se da mucho de que si hay un enfermero, si hay un enfermero y hay una doctora, los pacientes tienden a preguntarle al enfermero por ser hombre. Y eso es algo horrible, pero bueno, son las problemáticas que tenían que ver. Hasta aquí no tienen que hacer otra cosa más que ver la problemática y analizar desde su criterio qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que se puede plantear y qué es lo que no. Hasta este punto, que es el número uno, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? No, profesor, gracias. Ok, no piti, no piti, no. Va. Entonces vamos ahora con el punto número dos, que es de los más importantes. Se rompió la coronita. Luna. ¿Luna la rompió? Sí. Esa luna. Eh, entonces, el punto número dos, que es como de los más importantes, es el diseño del diagnóstico de necesidades. Yo ya observé, perdón, no estoy acostumbrado a lentes y me señalo acá. Yo ya observé, como yo ya observé, ya puedo ahora decir, bien, creo que este es el problema. Ahora en el diagnóstico de necesidades es cómo lo voy a medir. Para ello nos vamos a orientar en tres preguntas. La pregunta número uno con la que nos vamos a, la pregunta número uno con la que nos vamos a ir orientando para este diagnóstico de necesidades es uno, ¿qué es lo que voy a medir? Dos, ¿cómo lo voy a medir? Y tres, ¿por qué lo voy a medir? Estas son las preguntas que tenemos que hacer para hacer nuestro diseño de instrumento. Por ejemplo, regresando a nuestro caso imaginario, perdón que tome este caso imaginario, pero es que si tomo el caso real, pues se hace la actividad, ¿no? Entonces, existen estereotipos de que la gente joven no sabe. Entonces, ¿qué voy a medir? Voy a, perdón. Voy a medir, este, denme un segundito, ya. Voy a medir si las personas, perdón, me perdí totalmente ya. Existe el estereotipo de que la gente joven no sabe. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir la percepción de la gente joven. Después, ¿cómo lo voy a medir? Y aquí es donde viene la parte interesante. Ustedes pueden poner cualquier tipo de elemento o cualquier tipo de herramienta que quieran para medirlo. La universidad sugiere una entrevista semiestructurada y una escala Likert. Y por último, ¿por qué? ¿Por qué utilizaron esa medida y no otra? Es lo que tendríamos que hacer por acá. Bien, vamos a medir el rechazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Puede ser con alguna escala, una escala Likert, puede ser con un cuestionario, puede ser con observación operante, etcétera. Aquí lo que les voy a comentar. Número uno, la escuela nos pide que el instrumento que hagamos sea una entrevista semiestructurada de 5 preguntas y un cuestionario de evaluación Likert de 5 ítems. Y ya. Y después que justifiquen la elección de los instrumentos en un documento de 500 palabras. Si quieren irse por la ruta más fácil y sencilla, hagan esto. Una semiestructurada y una Likert de 5 preguntas. Pero hay otras alternativas. Esto es lo que sugiere la escuela. Sin embargo, hay otras alternativas de análisis que podrían hacer. Vamos a verlas más adelante cuáles pueden ser, pero por ejemplo, puede ser que ustedes digan, ¿sabes qué? No voy a aplicar semiestructurada porque tengo muchos docentes, entonces voy a hacer pura escala Likert. O puede ser que digan, no voy a aplicar una escala Likert porque eso le quita el carácter humano. Entonces yo voy a hacer una entrevista a profundidad. O yo lo que necesito es observar los roles sociales en la escuela, entonces voy a hacer una observación participante. Aquí lo importante es que ustedes puedan definir tres cositas. Uno,
¿Qué es lo que van a medir? Dos, ¿cómo lo van a medir? Y tres, ¿por qué van a medir eso? ¿Cuál es el sentido de que vayan a medir eso? Va. ¿Sobre ese puntito tienen alguna pregunta o duda? Piénselo, piénselo. Ok. Si no hay dudas, les doy un ejemplo de cómo podría quedar para que ustedes vean qué es lo que tendrían que entregar. Supongamos que nos vamos por una escala Likert y una semiestructurada. Entonces tendríamos que poner algo así como nombre, edad, sexo. Después, entrevista semiestructurada. Entrevista semi, entrevista semiestructurada. Y ya aquí abajito pondré las preguntas semiestructuradas que vayan a realizar. Y las ponemos, ¿no? Debajo. Entonces, pam, 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 pam. Después, cuestionario en escala Likert y ponen las preguntas en escala Likert. Y ya, es lo que tendrían que subir. Tendrían que subir el instrumento de evaluación que van a hacer. Si lo van a montar en un documento Drive para hacerlo digital, sin problema. Nada más me colocarían la liga del documento Drive que vayan a utilizar. Y listo. Y ya, pregunta que me hacían en el otro grupo. ¿Es necesario que lo apliquen a las personas? No. Aquí solamente es el diseño del instrumento. Y ya después de que explicaron las preguntas que van a hacer y la forma que lo van a hacer, en un documento aquí de 500 palabras, van a tener que explicar por qué eligieron esas preguntas, por qué eligieron ese modelo en lugar de otro, etcétera. Esa sería como la primera forma de hacer la actividad con la forma más sencilla que es lo que pide la escuela. ¿Sobre ese puntito tienen alguna duda o pregunta? Ok. Si no quieren irse por esta opción y ustedes dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo me voy a ir por una alternativa diferente. Ah, ok, perfecto. Ahora supongamos que ustedes dicen, no, es que a mí no me interesa esa fórmula. A mí me interesa otra forma. A mí me interesa una observación participante. Entonces aquí le tendríamos que poner, en vez de eso, le tendríamos que poner observación participante y describirla. Descripción. Durante un periodo de 2 semanas se acompañarán a los profesores en sus labores cotidianas para ir observando tal, 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 tal y tal punto. Con estos objetivos se van a observar. Y ya, como su guión de por qué lo van a hacer. Y ya en justificación pueden poner porque las dinámicas sociales son muy complicadas, porque queremos ahondar en profundidad ciertos puntos, etcétera. Ahí dependiendo de la herramienta que ustedes quieran, lo van a colocar. Más adelante vamos a ver las diferentes herramientas que pueden utilizar. Va que va. Ya con eso, vamos con el tercer punto. Planificación del taller. Aquí van a tener que desarrollar su taller estructurado en 3 etapas. Piensen que los talleres docentes, cuando se llevan a cabo, quizás van a tener 1 hora, 2 horas para poderlos llevar a cabo, porque la formación que tienen, pero el tiempo de formación que tienen los docentes es muy breve, más los de la SEP. Tienen sus viernes de consejo 1 vez al mes, y ahí pueden intervenir. Pero tienen que ser cosas muy puntuales para que funcione. Entonces, hagan algo muy limitado. Por ahí pueden escuchar a mi hija, está haciendo como mucho ruido, pero porque los niños cuando son felices hacen ruido. Pero si sienten que está haciendo mucho ruido, me indican y me voy a otro lado de la casa. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer en su planeación del taller? 3 cositas. Número 1, van a poner el diagnóstico de necesidades. Van a explicar en pocas palabras cuál es la percepción que ustedes tienen de las necesidades del grupo. ¿Eso surge de la nada? No, surge de los instrumentos que hicieron previamente.
Después van a hacer la aplicación y el seguimiento del taller. Van a explicar cómo van a aplicar el taller y qué herramientas van a llevar a cabo. Y ya por último, el informe de la propuesta de gestión, decir, cómo van a presentar los resultados y la conclusión en teoría de lo que van a llegar a entregar. Ya abordándolo aquí de forma más concreta, sería, sería algo así. Etapa uno, diagnóstico. Se aplicará a los docentes un instrumento cualitativo para conocer sus necesidades, en concreto una entrevista abierta seguida de un foro. Los docentes llevan a cabo el instrumento y participan en el foro. Conclusión. Se recaba la información y por medio de ella se contextualiza la actividad, ya que la necesidad principal es tal. Aquí es para señalar cuál es la necesidad que ustedes detectaron. Profe, entonces, por ejemplo, si yo trabajo la problemática de la falta de proyecto de vida después de la jubilación, decido utilizar la entrevista semiestructurada como instrumento de detección y decido hacer un taller prejubilatorio, ¿puede ser? Sí, tal cual, y así como lo estás hilando, ¿va? Así punto por punto es como se tiene que ir hilando. Y en el primer punto tenés que explicar el instrumento que utilizaste, por qué lo utilizaste y cómo llegaste a la conclusión de que una necesidad era o sea, que descubriste que una necesidad era la falta de proyecto de vida. Descubriste que esa era la necesidad. Ya que tenemos esto, ahora sí viene la aplicación y seguimiento del taller. Aquí tendría que explicar de forma breve cómo funciona el taller. Voy a hacer un taller a través de una mesa de análisis, un foro, una simulación, una obra de teatro o cualquier cosa que ustedes quieran para hacer la representación. Después de que ya tenemos esta explicación, en conclusión le pondríamos cuáles son los resultados que estamos esperando o cuáles son los resultados que queremos llegar. Aquí dato importante, en las instrucciones les pide que en el caso del informe que presentan, muestren la carta descriptiva del taller. Yo lo que les recomiendo para que no se hagan bolas es que le pongan aquí, se llevó a cabo una carta descriptiva que se anexa posteriormente. Y ya aquí abajito pongan su carta descriptiva. Es más sencillo que mezclarlo aquí con esto. Pero si lo quieren poner por acá, está bien. ¿Qué es la carta descriptiva? Literal que describan con sus palabras de forma breve cómo va a funcionar el taller, cuánto tiempo van a tener, qué herramientas van a necesitar, para cuántas personas está destinado, cuál es el objetivo, cuál es el estado esperado, todo lo que ustedes gusten. Nada más recomendación, no lo hagan muy largo. ¿Por qué? Porque, porque no es una experiencia de aprendizaje, no es una actividad integradora, es una experiencia de aprendizaje. Por tanto, si lo hacen muy largo, se van a cansar de más. Y ya por último, ajá, esta es otra cosita que ahorita vemos. Ya por último, redactan su reflexión final de qué es lo que entendieron para el informe. Y como conclusión final ya de esta actividad, ponen qué aprendizaje te llevaste con esta actividad. Eso se le llama metacognición. En la metacognición ponen, con esta actividad entendí cómo construir un taller o cómo construir algo así, etcétera. Y con eso ya terminamos nuestra primera actividad. Si se dan cuenta, es el mismo proceso que tenemos para hacer un diagnóstico. Primero hacemos el diagnóstico de necesidades, luego hacemos una propuesta de intervención, luego hacemos la intervención y luego brindamos un informe. Es lo mismo, pero aplicado a docencia. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen dudas o preguntas? Yo no, profe, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Miren, no les voy a mentir. Si se dan cuenta, estoy compartiendo mi pantalla. Aquí dice que me queda de pila. Ya ni siquiera me dice cuánto me. Es para ahorro de energía, perdón. Me queda de pila 29%, pero cuando pasa eso, que ya casi me va a acabar. Entonces, voy a apagar tanto la cámara y el micrófono nada más para conectar la computadora y seguimos con la sesión. No me he tardado ni un minutito. Si quieren ir por agua,
Es el momento. Muchas gracias por el tiempo de espera. Vamos a continuar. Bueno, ahorita que les dije esa frase de muchas gracias por su tiempo de espera, me acordé que cuando yo era joven trabajaba en un call center, como se podrán dar cuenta por ese lenguaje. Pero bueno, vamos a seguir. Les comentaba, esa es nuestra experiencia de aprendizaje. Ahora, nuestro foro de reflexión o de reforzamiento es mucho más tranquilo. Van a ingresar al foro y van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo puede el diagnóstico de necesidades psicoeducativas contribuir a un diseño más efectivo y pertinente de programas de formación docente? Desde la lectura del material y desde su experiencia lo van a contestar. Pero de entrada les puedo dar un adelanto. Si no hacemos el diagnóstico, no vamos a saber por dónde atacar. Entonces, de ahí la importancia de que tengamos que hacer el diagnóstico para poderlo llevar a cabo. Para poderlo llevar a cabo. Segunda preguntita. ¿Qué estrategias o actividades específicas podrían promover el aprendizaje significativo y la mejora de la práctica docente? Eso ya lo tendrían que investigar ustedes. Vienen algunas en el material. Algunas ya las mencionaban en su modelo ideal y demás. Si quieren, la próxima clase nos centramos en esta pregunta. Y por último, ¿de qué manera los principios de inclusión y perspectiva de género pueden integrarse en la población para atender las necesidades de esta población? Ya lo podemos ver desde el aspecto de la feminización de la vejez. Para los que ya pudieron leer el material o ya pudieron analizar un poquito, ¿qué es esto de la feminización de la vejez? ¿Les suena? ¿No les suena? Si no, lo abordamos. En la población a nivel mundial, pero en particular en México, ocurre un fenómeno que es que la mayoría de las personas de la tercera edad son mujeres, ¿ok? Entonces hay una feminización de la vejez en el sentido de que, aparte de ser un grupo vulnerable por ser de la tercera edad, se vulnera aún más porque al ser la mayoría mujeres, que también es un sector de riesgo hacia la discriminación, pues la discriminación aumenta mucho. Entonces eso se refiere a la feminización de la vejez, cosa que en el ámbito docente aún más, porque la mayoría de las personas que se dedican a la docencia a nivel primaria y a nivel secundaria son mujeres. Y ahí podemos ver algunas características como interesantes. También lo pueden abordar desde el machismo, ¿no? ¿Por qué la mayoría de maestras en primaria y kinder son mujeres, pero en universidad son hombres? ¿O por qué las cocineras, la mayoría son mujeres, pero los chefs son hombres? Bueno, esa ya es otra discusión, ¿no? Pero bueno, esas eran las preguntas que tendrían que contestar. Igual, primera aportación va sobre el 50%, ya las siguientes aportaciones van sobre el 100%. Solamente tienen que ser una retroalimentación. Y con eso ya habríamos terminado nuestras entregas. Antes de empezar a revisar los materiales que tenemos preparados, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Todo claro por mi parte, profesor, gracias. Perfecto. Pues miren, les comentaba hace ratito que la forma de poder aplicar los instrumentos de medición
La escuela nos sugiere una escala Likert y también nos sugiere una semiestructura de 5 preguntas para un total de 10. Sin embargo, esa solamente es una opción. Y no lo digo solamente para esta actividad, sino a lo largo de su formación y a lo largo de su vida profesional, van a darse cuenta de que existen múltiples formas de llevar a cabo esta labor. Ahora pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta que tenemos para detectar necesidades y cómo atacarlas? ¿Cuál es la mejor herramienta que existe? Es una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque en realidad la mejor herramienta que existe, un segundito, depende. Ajá. O sea, la mejor herramienta que existe depende del problema en concreto. Entonces, mientras más herramientas manejen, mucho mejor. Sobre ese punto les comentaba a sus compañeritos hace rato que en el material de la escuela, en el material de la universidad, nos aparecen diferentes, técnicas, pero las ponen como en un cuadro, aquí está, miren, nos aparecen como en un cuadro de, de estrategias, pero las ponen como todas de corrido las herramientas, y pues se ve como raro, bueno, no se ve como raro, pero es como difícil de consultar. Sin embargo, para facilitarles esa labor, denme un segundito, no me he dado nadita, nadita. Ya, perdón, es que no sé si escuchaban a mi hija, pero yo sí la estaba escuchando mucho porque está como muy feliz y estaba gritando mucho y creo que sí se estaba pasando la grabación y ya mejor me moví a otra habitación. Entonces les comentaba, depende la situación y el contexto, lo que va a ser la mejor herramienta. Para que ustedes lo puedan consultar tanto ahorita como en un futuro, les preparé una herramienta. Esta herramienta está en nuestra paginita de Oasis y qué, donde les digo que hay muchos materiales para su consulta. Se las voy a compartir por aquí. Esto lo pueden revisar tanto ahorita como en el momento que ustedes tengan libre. ¿Ok? Esta va a estar siempre disponible para ustedes. Y aquí tenemos todas las herramientas que tenemos, pero ya las tenemos desglosaditas y en un formato mucho más accesible. En total hay 11 técnicas, hay más, pero en total tenemos 11 técnicas. Estas técnicas van a estar divididas en 5 cualitativas, 5 cuantitativas y 2 mixtas. Y ya si ustedes abren cada una, ya les va diciendo las características. El análisis de contenido es una que no sugiero mucho yo para esta actividad, pero el análisis de contenido se refiere a revisar la normativa, revisar los objetivos, revisar los documentos estructurales de la escuela para detectar las necesidades que tenemos a nivel normativo para generar la inclusión. Les digo que no lo considero muy óptimo para esta escuela porque no creo que haya ese problema, pero por ejemplo, podría ver que cuando yo me ponga a analizar una escuela, descubro que en su normativa señalan que los profesores tienen que llegar una hora antes, los profesores tienen que, no se les pagan vacaciones, los profesores tienen que hacer muchas otras cosas, y entonces con el puro análisis de contenido, yo me puedo dar cuenta que los profesores están inconformes, pues porque no se les está valorando. Entonces aquí es detectar las necesidades a través de la normativa. El otro es el análisis documental. Vamos a analizar el desempeño y las necesidades de los docentes, pero a través del rastro de documentos que han dejado, como pueden ser evaluaciones diagnósticas, evaluaciones de ciclo, actas administrativas, reportes, carpetas de investigación, cualquier tipo de elemento. La ventaja que tenemos es que podríamos hacer el estudio sin tener que hacer ninguna otra cosa, nada más revisamos los materiales y listo. La desventaja es que nunca veríamos a la persona humana que está detrás de esos papeles.
Entonces, por eso tampoco lo recomiendo mucho, porque para este tipo de actividades es mejor ver a la persona. Ahora sí, las siguientes son algunas que pueden aplicar, a diferencia, bueno, si no quieren utilizar la entrevista y la escala de Likert. Por ejemplo, podrían utilizar una observación directa. ¿En qué consiste esta observación? Van a recopilar datos y van a recopilar información, no de una entrevista, sino que van a acompañar a los docentes y a la labor que llevan a cabo todos los días. Y a través de lo que ustedes observan, pueden hacer sus análisis, sus predicciones y pueden detectar las necesidades. Sin decir nada, nada más observan y de la pura observación se obtienen muchas cosas muy interesantes. De hecho, antes había un programa en internet, no, en Cablevisión, que se llamaba El Socio, que trataba sobre negocios. No sé si alguna vez lo vieron. ¿Alguien vio el programa del Socio? ¿No? Estaba bueno. Bueno, en ese programa del Socio, un empresario invertía en negocios pequeños, pero primero observaba cómo era el negocio. Y después de haber observado el negocio, ok, y después de haber observado el negocio, él decía, ¿sabes qué? Te está yendo mal porque eres grosero con tus clientes, te está yendo mal porque no está limpio, te está yendo mal porque no llevas una buena una buena labor de contaduría, etcétera. Pero eso lo hizo no porque le preguntó, sino porque lo observó. Por ejemplo, ustedes podrían acompañar a los docentes de la tercera edad y podrían estar observando y ver que los profesores cuando están cerca de ellos se van, o sea, los aíslan, o que les dicen, es que tú no sabes utilizar un proyector, o que le dicen, ya déjalo, yo lo hago. Y ese tipo de elementos que aunque no se dicen, los pueden ir observando y con eso se puede hacer una buena detección de necesidades. Ok, y con eso puede hacer una buena detección de necesidades. Esa está padrísima. ¿Cuál es el problema de la observación directa? Que tarda mucho tiempo. Pero es otra opción. Digamos, si en algún momento ustedes tienen que hacer este tipo de estudios en una escuela, pueden hacer este tipo de herramientas para poder ver cuál es la que más les conviene. Miren, por ejemplo, nada más para no dejar. Supongamos que en una escuela hay una mala relación entre los alumnos y el profesor. El profesor dice que los alumnos no ponen atención, que no hacen caso, y los alumnos dicen que el profesor no explica nada y que no sabe nada del profesor. Entonces lo que ustedes deciden hacer es un instrumento de medición a través de la escala Likert. Y al momento de que aplican la escala Likert, les aparece que los estudiantes dijeron que el profesor todo lo tenía bien y los estudiantes evaluaron bueno, los estudiantes evaluaron que el profesor lo tenía todo bien y el profesor evaluó que todos los estudiantes lo tenían todo bien. Esas entrevistas no nos van a servir para nada. ¿Por qué creen que hayan contestado ambas partes que todo bien si afuera del aula se quejan de lo que pasa en el salón? ¿Por qué cuando estás en un instrumento dicen que todo bien? Una posible explicación es que puede ser que le hayan puesto que todo está bien, porque el solo hecho de saber que están siendo observados cambia el resultado. Quizás el profesor dice, si los evalúo bien, ellos ya no me van a evaluar mal. O quizás dicen los estudiantes, si lo evalúo mal, nos va a reprobar. Entonces quizás ahí el instrumento no funcionaría. Si detectan eso, pueden decirle al profesor, ok, tú da tu clase, yo me voy a meter y no voy a decir nada. Y aunque parezca que están cambiando su comportamiento porque ustedes están dentro, en realidad muchos comportamientos terminan saliendo a la luz porque se les olvida a las personas que están siendo observadas. Y bueno, esa es la observación directa. También tenemos la encuesta por muestreo. La encuesta por muestreo sirve cuando las poblaciones son muy grandes. Si las poblaciones son muy grandes, tenemos que hacer una muestra, tenemos que hacer un muestreo, perdón, si la población es muy grande, tenemos que hacer un muestreo porque, hola princesa, tenemos que hacer un muestreo porque si no, no nos va a dar tiempo. Pensemos en esto, estamos en una escuela y hay 5 personas.
¿Cuánto tiempo nos tardaría hacer una entrevista a 5 personas? 1 hora. Ahora supongamos que le vamos a hacer una entrevista a 2 millones de personas. ¿Cuánto tiempo nos tardaría? Pues sería muchísimo, ¿no? En caso de que no tenga el tiempo ni los recursos para poder hacer eso, lo que podemos hacer es un muestreo. ¿Cómo se hace el muestreo? ¿Cómo? Aquí vinieron mis hijas conmigo. ¿Cómo podemos hacer este muestreo? Este muestreo lo podemos hacer a través de algo que se llama calculadora de muestra. ¿Alguna vez han escuchado hablar de las calculadoras de muestra? ¿No? ¿Han escuchado hablar de la calculadora de muestra? Ok, miren, las calculadoras de muestra se utilizan mucho en estadística, pero también cuando hagan sus tesis van a utilizar la calculadora de muestra. Miren, la que a mí me gusta más se llama Monkey, pero se llama calculadora de muestra. Y lo que hace la calculadora de muestra es señalar cuántas personas son necesarias para que una entrevista o un formulario sea significativo. Efectivamente, es eso, Danaí. Es las que te dicen cuántas personas tienes que entrevistar mínimo para que sea representativo. Por ejemplo, el caso más tonto, ¿no? Si yo tengo que entrevistar a 5 personas y quiero que tengamos un éxito del 80% con un margen de error del 10%, tengo que entrevistar a 5 personas. ¡Wow! Pues aquí ya no hablamos de muestra, aquí entrevistamos a las 5 personas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero sacar cuál es el índice de baja autoestima en docentes de la tercera edad en el país? Y entonces, haciendo una encuesta, tomando los datos del INEGI, descubro que existen 5 millones, 5 millones de adultos mayores en el país. Para que sea una muestra representativa del 90%, para que sea más exacta, con una probabilidad de fallo del 5%, que es como lo más sugerido, solamente tendría que entrevistar a 273, ya no a los 5 millones. Y de allí la importancia de la calculadora de muestra, que cuando ya es una cantidad muy grande, te permite tener certeza a nivel científico. Esto que les estoy diciendo ahorita, no lo echen a saco roto, porque muchas de las tesis que van a hacer van a necesitar hacer entrevistas, y así se justifican las entrevistas. En vez de decir, le hice la entrevista a 273 personas, ya pueden decir, de una población de 5 millones sacamos una muestra con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5, lo cual equivale a 273 personas. Ah, bueno, eso ya suena diferente. Y bueno, esto serviría para nuestro análisis de la muestra. También tenemos la entrevista, la que ya ustedes han aplicado, estructurada, semiestructurada y abierta, dependiendo de las necesidades que tengan. Grupo focal, tomar a un pequeño grupo que nos sirva como una muestra representativa de las interacciones que existen en el grupo, pero no para entrevistarlos, sino para darles libre expresión y poder saber cómo se comporta el grupo. Por ejemplo, los grupos focales o focus group se utiliza mucho para probar alimentos. Entonces yo le doy un paquete de comida a 5 personas y le digo, dame tus opiniones. El diagrama de Pareto, esto es estadística, lo podemos ver con más calma en otra ocasión, pero señala que el 80% de los problemas están en el 20% de las causas más importantes. Entonces, en vez de pelearme por todos los factores que pueden haber, solamente me concentro en los dos más importantes. De ahí que cuando me preguntaron que si tenía que poner todas las necesidades, no, solamente las más importantes, porque de esas se van a desprender la mayoría de los problemas. Supongamos una escuela. Una escuela nos preguntamos qué es lo que tiene que mejorar. Y nos dicen, hay que pintarla, hay que comprar nuevos pizarrones, hay que arreglar la cancha de fútbol porque está descompuesta. Y también hay que ponerle techo porque no tiene techo y hay que instalarle agua. Ya que lo tenemos así,
podemos ver que resolviendo el problema del techo y del agua, se resuelven la mayoría de los problemas. Ya después podemos ver los secundarios. También se le conoce como la regla 80-20. Hay muchos videos en YouTube que lo explican, pero lo podemos explicar nosotros la próxima sesión. Ok. Después tenemos el análisis FODA. Pregunta, ¿ya han realizado análisis FODA en su carrera? Sí, ¿no? Son esos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. También después de la observación pueden sacar su análisis FODA y poderlo hacer. También podemos hacer un diagrama de árbol para hacer como un esquema de cuáles son los problemas, un diagrama de causas y efectos para saber cuáles son las causas que tengo que atacar, o un diagrama de afinidad para encontrar los puntos en común que tienen. Por ejemplo, si yo hago una entrevista y descubro que las personas mayores sufren discriminación y también me hago entrevistas y descubro que que las mujeres sufren discriminación, pues ya puedo hacer un diagrama de afinidad y decir, pues sí, las mujeres de la tercera edad son las que sufren más discriminación porque son las que están en el rango compartido. Ok, y aquí esta herramienta la pueden utilizar cuando ustedes quieran, siempre va a estar disponible y es para ustedes, ¿ok? Entonces, siéntanse en la libertad porque luego revisar el texto así plano es más difícil. Y ya también para su carrera, de verdad, aquí van a tener todo un repositorio de cosas bien bonitas que pueden ir utilizando. Pero bueno, con eso ya tenemos la parte de los instrumentos que pueden utilizar. Si no se quieren complicar, hagan una semiestructurada y después hagan la en escala de Likert. Si no, la que ustedes consideren que pueden aplicar para su beneficio. Okidoki. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Vamos a revisar una cosita que es importante que la tengan contemplada. Tenemos dos tipos de instrumentos, los cuantitativos y los cualitativos. La ventaja que tiene el cualitativo es que nos da muchas descripciones que podemos ir tomando. La desventaja es que es muy subjetivo, mientras que los cuantitativos son muy exactos, pero la desventaja que tenemos es que nos pueden dar información sesgada. Sin embargo, normalmente damos preferencia a los cuantitativos. Una cosa que quizás no saben ustedes, pero que sería interesante que la conocieran, es que hay forma de volverlo cuantitativo, pero lo cualitativo en cuantitativo. Ahorita vamos a abordar dos herramientas. La primera herramienta que quiero mostrarles se le llama Boolean. Boolean. Esta es una herramienta de inteligencia artificial que lo que permite es analizar un texto de forma cuantitativa, sin importar si es una novela, si es una entrevista. Lo que va a generar Boolean es un análisis del texto con sus elementos en común. Voy a tratar de sacar una serie de entrevistas, a ver si las obtengo para poderlas analizar con Boolean. Vamos a ver entrevistas de satisfacción cualitativa. A ver si funciona. Ah, bueno, PDF para que nos den el documento. Mm, no, solamente tengo ejemplos. Pero bueno, si ustedes suben todas sus entrevistas a profundidad que hicieron, o su observación participante o demás a este tipo de herramientas, o cualquier libro, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo voy a poner aquí el Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo. No, lo voy a poner como ejemplo. Pero si ustedes ponen todos sus guiones de entrevista, lo que hace esta aplicación es analizar las coincidencias y les va a decir cuántas veces se repite una palabra, cuántas veces se repite otra, y de esa manera es mucho más rápido y mucho más fácil
hacer la conversión a análisis cuantitativo. Déjenme descargarlo. Y ya. Bien, aquí lo único que tendrían que hacer es cerrar esto porque no nos interesa. Y ya después de que lo cerramos, aquí en Boolean le vamos a dar en añadir el texto, cargar, el conde de Montecristo para poner el ejemplo. Va a tardar un minutito, en lo que va cargando, analizamos acá. Efectivamente, es como lo que hace Atlas.tip, pero más rápido, más fácil. Aunque con otras herramientas, pero miren, y aquí ya nos aparece cuáles son las palabras que más se repiten, cuáles son los puntos que más hay en común, etcétera. Y ya después pueden hacer ustedes correlación de datos. Por ejemplo, a ustedes les interesa saber en qué lugar el, no sé, supongo que alguien le pone depresión, que va a ser conde, y alguien le pone más vejez, y ya. Y aquí podemos ver que en este punto de la entrevista es donde se juntan. Y ahí ya podemos hacer un análisis de cuántos casos ocurren o demás. La otra herramienta se llama Target. Nada más que para Target no tengo mi cuenta abierta ahorita, entonces lo tengo que hacer con este ejemplo precargado, perdón. Es que mi cuenta ahorita no quiere abrir. Pero ¿qué es lo que hace Target? En Target tú le subes los documentos, digamos tus entrevistas a profundidad, tus entrevistas de tus estudios de caso, lo que tú quieras, y mientras lo vas leyendo, le vas poniendo etiquetitas. Entonces, por ejemplo, si tú detectas que algo es como señal de abandono, lo subrayas y le pones señal de abandono. Si tú en otra detectas que es descuido a la salud, los señales y pones descuido a la salud. Ya cuando lo señalaste todos, le das descargar en Excel y te genera un Excel con todas las variables que hiciste. Y de esa manera hacer un estudio cuantitativo a partir de algo cualitativo. Eso sirve mucho. Eso también ya son herramientas avanzadas para tesis. El buen Target y ya el buen Boolean. Se la recomiendo para análisis cuantitativos, perdón, cualitativos. Y bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? Ya nos faltan dos elementos para revisar y ya acabamos. Va. El otro elemento que les comentaba a sus compañeritos es que en caso de que ustedes utilicen No, esta ahorita no. En caso de que ustedes utilicen la escala de Likert, sí tienen que cuidar mucho las preguntas que hacen, porque no todas las preguntas son válidas. Por ejemplo, si yo digo en una escala de Likert, ¿consideras que las personas de la tercera edad son discriminadas mucho o poco? Esa sería una buena pregunta para una escala de Likert. Recordemos que la escala de Likert es la que va en 5 puntos, desde siempre hasta nunca. ¿Esta pregunta será una buena pregunta para una escala de Likert? No, no es una buena pregunta, es una pésima pregunta. ¿Por qué? Porque no, Dinos, 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 ¿por qué? porque no está midiendo nada, nada más está como diciendo sí o no. Es Muy como, bien, justo, no está midiendo nada. Y aparte de que no está midiendo nada, está tendenciosa. O sea, aquí ya te están diciendo que hay discriminación. Ya lo que contestes no importa, tú ya dijiste que hay discriminación. Entonces tienen que tener cuidado en que sus respuestas, perdón, en que sus preguntas sean neutras, para que el participante no se dé cuenta de hacia dónde van. Y de esa forma podamos hacer un estudio real. Y bueno, entonces traten de que sus preguntas sean neutras en un estudio para la escala de Likert. Lo siguiente que les voy a mostrar es algo muy padre y si nos da tiempo en otra ocasión lo vamos a desarrollar con más calma, pero es una muestra de lo que pueden llegar a hacer con las tecnologías, porque ya ven que como que tenemos que irlas incluyendo cada vez más. Pero bueno, preguntita para todos. ¿Alguno de ustedes hace deporte de forma semiprofesional o profesional? ¿No? ¿Puro por hobby? Bien. ¿Por qué les comento esto? Porque hay un autor que se llama Vizquerra.
el cual ustedes trabajaron en alguna materia de su formación con las competencias emocionales, que eran las competencias emocionales de Vizquerra. Bien. El punto es que las competencias emocionales de Vizquerra son cualitativas. Yo el año pasado haciendo una investigación encontré una forma de hacerlas cuantitativas, pero eran de forma muy general. Yo lo que hice fue convertir eso en una escala cualitativa, pero en vez de subirla a un Google Forms, que es como lo usual, yo la subí a una herramienta llamada WebSim. Ahorita se las voy a compartir. Pero lo que me permite WebSim, aquí está, es valoración inicial. Ya. Pero lo que me permite WebSim es tener resultados inmediatos y medibles. Miren, se las voy a compartir. Por si alguien conocen que le gusta el deporte, ustedes mismos lo pueden hacer. Esta de aquí les pide primero su nombre y aquí le ponen, ¿no? Pablo o Iliana, no sé, cualquier nombre. Y luego ya viene la escala Likert de 5 preguntas explicando cómo funciona. Hay un artículo que sustenta esta información que está en vías de publicación, por tanto, no es que nada más esté inventado. Pero ya después de que terminas el resultado, esta pequeña aplicación te da tus resultados en formato PDF. Si quieren, ustedes inténtenlo, ¿eh? Cuando tengan tiempo ahorita, lo pueden intentar y les va a dar sus resultados en PDF y todo. Y les da el nombre, su valoración de variables, en qué están bien, en qué están mal, en qué pueden mejorar, etcétera. Entonces, en vez de hacer un forms, ya directamente puedes descargar el conjunto de resultados y dárselos al paciente al momento. Es una herramienta. ¿Cómo generé esto? Lo generé en una página llamada WebSim. Es de inteligencia artificial, pero no inteligencia artificial como para hacer texto, copiarlo y ya. Sino es una herramienta de inteligencia artificial, WebSim, perdón, WebSim, que permite generar programas y demás. Entonces ustedes crean su escala de Likert y aquí le ponen en la aplicación, crea un programa que pida primero el nombre y luego muestre el siguiente cuestionario en escala de Likert. Y al final de un PDF con el resultado. Obviamente, si ahorita yo le doy Enter, me va a mandar una cochinada porque no le subí el instrumento. Pero aquí ustedes tendrían que subir el documento ya con sus características y demás. Y nada más le dan enviar. Ahorita les digo que va a quedar feo porque no tiene el instrumento que tendría que incluir. Nada más es como para que puedan ver cómo queda así de forma rápido con ese pequeño prompt. Bien, aquí está haciendo toda la programación. Mañana voy a participar en un congreso que se llama ECOSAD, o es otro. No, el Congreso de Educación Virtual Internacional. Voy a participar, no mañana, no, el sábado. Ahí, cuando lo publiquen, se los comparto. Voy a hablar sobre la tecnología y la educación. Pero miren, cuestionario de satisfacción, por favor, ingresa tu nombre. Ya le voy a poner Pepe. Comenzar cuestionario. Aquí la máquina se inventó el cuestionario porque no le di nada. De hecho, este cuestionario está mal porque pues, no le di ningún tipo de instrucción. Pero si ustedes aquí construyen su formulario y se lo dan, ya va a tener forma de poder evaluar. Ahorita se inventó algo totalmente sin sentido. Y ya si le doy en generar el PDF, ya miren, me generó el PDF con los resultados, que es más o menos lo que yo hice con el de competencias del deporte, nada más que aquí hice con competencias del deporte, hay todo un sustento teórico. Pero lo comento porque si ustedes no quieren hacer un, este, un Forms, esta es otra herramienta muy buena. Y aparte tiene de dar los resultados, se ve bonito, le da mucha presentación, pero es una herramienta más. No es que lo tengan que hacer. Y ya con eso terminaríamos nuestro temita. No, no te preocupes, Viviana. Primero, algunas de las cosas que le estoy diciendo
son nuevas, porque recuerden que la inteligencia artificial explotó en 2020. Y dos, dentro de la educación digital soy un experto, entonces es como mi línea. Y pues nada, es cosa de seguir aprendiendo. Pero bueno, dudas o preguntas que tengan. Okidoki, por aquí decimos que ninguna y por acá decimos que ninguna. Si es no el caso, entonces nos veríamos el próximo jueves. Recuerden que tienen para subir la actividad hasta el día viernes de la siguiente semana. Les vamos a dar un día más para que puedan puedan externar sus dudas la próxima semana y así. Y por ejemplo, esa aplicación de WebSim, de verdad, yo la conozco nada más. O sea, es muy, muy raro. Entonces eso les da una superventaja. También pueden diseñar jueguitos, otras cosas. Pero bueno, cuídense mucho. Bye bye. Nos vemos la próxima semanita. Hasta luego. Buena noche. Luego, Adiós, bye, luego Diana, gracias, saludan maestro. ahí. Si lo estás viendo a distancia, también te deseo una bonita tarde. Hasta luego.